Hola amigos, este simplemente es un inciso en el módulo 2, en un inciso pequeñito. Creo que llevamos colgados como 5 o 6 presentaciones del módulo 2 y os animo a que sigáis escuchándolo según los vamos colgando. Este es un pequeño inciso por una experiencia que he tenido en el día de hoy. En esta hora son las 9:15 de la noche, aquí en Australia. El sol ya se ha puesto. Mi sábado, mi día de descanso, o el día de descanso, ha acabado. Y ha sido un sábado muy, muy interesante. Hemos participado en un regional que llamamos acá, en un regional de una zona muy, muy grande aquí en el estado de Victoria llamado Gippsland, donde muchas iglesias y muchos grupos se han juntado. Se ha alquilado entre todos un edificio completo en una universidad. Todo el edificio estaba para nosotros, todas las instalaciones estaban para nosotros. O sea, todo estaba cerrado, pero digamos teníamos acceso a todo. A una sala de conferencias, diferentes habitaciones, la cafetería, si bien estaba cerrada, pero estaban las mesas disponibles, etcétera. Y ha sido muy bonito. Hemos tenido a John Ashton hablando, el doctor John Ashton hablando de creacionismo, de la fecha temprana de la Tierra, etcétera. Hemos tenido al pastor Luis Bermúdez hablando a los jóvenes. Ha sido muy, muy bonito. Bueno, a mí me ha tocado dirigir, digamos, o facilitar el estudio en la zona de la cafetería, donde estaban todas las mesas. Gente estaba sentada alrededor de las mesas y me ha tocado facilitar el estudio de Nehemías 13. Nehemías 13. Entonces, por el tema del tiempo, ya que el programa de todo el día estaba muy cargado y todos teníamos que seguir, digamos, los tiempos, por el tema del tiempo, les expliqué que había 3 cosas principales o 3 temas principales a estudiar en el capítulo 13. 3 principales, que vendría a ser el tema de el tema del sábado y cómo se estaba usando en el tiempo de Nehemías, el tema de los diezmos y el tema de las mujeres no judías que se habían casado con judíos. ¿Ok? Entonces yo les di a elegir cuál de los 3 temas querían estudiar. Entonces se acordó que iban a estudiar, o que íbamos a estudiar, el tema de los judíos casándose con no judíos, o con no judías en este caso, y de qué manera Nehemías actuó. Bien, hicimos una pequeña oración y, siguiendo el modelo que hemos estado presentando en el módulo 2, una persona leyó Nehemías 13 del 23 al 27. Luego una segunda persona lo volvió a leer del 23 al 27, en el capítulo 13, y luego una tercera persona contó la historia en sus propias palabras. Después de ello, yo hice la pregunta: ¿qué os ha sorprendido más? Vamos a leerlo nosotros y vosotros me decís qué os ha sorprendido más. Para mí ya os lo he puesto un poquitito más en oscuro. Dice: en aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí, los maldije, herí a alguno de ellos, les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios diciéndole: no darán sus hijas o sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Bueno,
Ya se pueden imaginar lo que resaltó en el grupo. Nehemías reprendiendo, maldiciendo, hiriendo, arrancando el pelo y haciendo jurar, forzándoles a no dar a sus hijas a otros, etc. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando empezó la conversación y hubo unas cuantas personas que dijeron, así debe ser, nos iría a todos mucho mejor si tomáramos al Señor por su palabra e hiciéramos lo que su palabra nos muestra. Y a los líderes y a los cristianos que andan viviendo así, tendríamos que ser más Nehemías. Escuché esta mañana. Me llevé las manos a la cabeza y dije, creo que tenemos que entender primero algo. Si no, vamos a acabar con una doctrina muy peligrosa. Ok. Os quiero llevar primeramente a Hebreos 1, donde nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que en el Antiguo Testamento tenemos historias. Tenemos historias, tenemos analogías, tenemos incluso parábolas, tenemos hechos históricos, cronologías, tenemos un santuario, tenemos símbolos de sacrificio. Todos ellos nos cuentan historias. Esas historias están ahí y esos ingredientes están ahí para contarnos algo. Pero en estos últimos días, Dios nos ha hablado no a través de ello, no a través solo de ellos, sino a través de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Fíjate. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. La gloria es la manifestación de su carácter. Él es el resplandor de su gloria, de su carácter. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el resplandor de su carácter, es la imagen perfecta, exacta del carácter de Dios. De hecho, Jesús dijo, me habéis visto a mí, habéis visto, así es el Padre. Como a mí me habéis visto en mi vida, ministerio, muerte y resurrección. Así es el Padre, porque el Padre también, el Padre mismo os ama. ¿Ok? De la manera en la cual Jesús actúa, así es como Él quiere que nosotros caminemos por sus pasos. Ok, entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es bien claro. Cuando tú miras en 2 de Corintios 3, este versículo no lo conoce mucha gente. De hecho, lo compartí esta mañana y mucha gente ni lo había oído, ni entendía lo que decía. Fíjate, 2 de Corintios 3, versículo 13. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que las israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Testamento, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? El velo es quitado en Cristo, pero si tú no aceptas a Cristo, si tú no lo filtras por lo que Cristo te ha dicho, tú sigues con el velo puesto. Y mira lo que dice el versículo 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado en Cristo. Aquellas cosas que no son representaciones totalmente exactas, ahora con la vida de Cristo sobre esas cosas, cobran luz. El Antiguo Testamento cobra una luz especial, mayor de lo que tenía aquellos en esa época. Porque nosotros llevamos ahora la representación exacta, llevamos la luz y ponemos la luz sobre esas imágenes, símbolos, historias, etcétera, etcétera. Y dan vida
explican y sacan lecciones de ella. Tú sabes que lo que acaba de decir Pablo es exactamente lo que le pasa a muchos cristianos cuando leen el Antiguo Testamento. Leen el Antiguo Testamento fragmentado de la vida de Cristo, separado de la vida de Cristo. Van al Antiguo Testamento ignorando que Cristo ha venido a revelarnos el verdadero exacto carácter de Dios. Entonces fragmentan el Antiguo Testamento con la vida de Jesús y están en las mismas tinieblas porque tienen todavía el velo que aquellos que lo escribieron o que el pueblo judío que rechazó a Jesús. Ok. Fíjese, cuando se lee Moisés, incluso a día de hoy, dice Pablo, que tienen el velo puesto. Fíjate cómo empieza el capítulo 13 de Nehemías. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Ahora te quiero hacer la pregunta. Si Pablo nos ha dicho que incluso ahora, en la época de Pablo, incluso ahora cuando leen el Antiguo Testamento, lo leen con el velo puesto porque no tienen a Cristo, cuando lo leyeron en la época de Nehemías, ¿tú qué crees? Lo leyeron con el velo puesto. Porque la verdadera manifestación del carácter, la manifestación exacta, solo se ha encontrado en Cristo. Entonces, tenemos lo siguiente. Nehemías 13:25, Nehemías actuando de esta manera para con aquellos que se habían casado con no judíos. Así que los reprendí y los maldije. Herí a algunos de ellos y los arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciéndole, no darán sus hijos a sus hijas, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. Si tú no tienes a Cristo, lo que Cristo te ha revelado en su vida, ministerio, muerte y resurrección, la exacta manifestación del carácter de Dios, si tú no lees estos versículos, no estás extrayendo la lección que estos versículos te están tratando de dar. Tú vas a leer esto y vas a decir, ajá, así hay que actuar para con aquellos que la lección que tú sacas sin Cristo de este versículo es, hay que actuar así. Aquellos que se han casado con no cristianos, aquellos que hay que limpiar la iglesia, hay que limpiar a los líderes, hay que limpiar tal. Y si hace falta, fíjate, se necesita más Nehemías. Agarrar del cabello si hace falta. No que sea la primera opción, pero oye, si hace falta, hace falta. Escrito está. Caramba, caramba, con el escrito está. Tú pon ahora a Cristo en ese versículo. Pon a Cristo en ese versículo y vas a sacar una lección del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos enseña, por supuesto, pero nos enseña sin el velo. Pon a Cristo en ese versículo. Fíjate lo siguiente, maldice. ¿Qué nos dice Jesús en el Sermón del Monte? No maldigas. Hiere. ¿Qué nos dice Jesús? Si alguien te da a una derecha, el lado derecho, ponle el lado izquierdo también. Ponle la otra mejilla. Les arranca el pelo. ¿A quién le arrancaron el pelo en el Nuevo Testamento? A Jesús, la barba. Le agarraron de la barba y le rompieron la barba. Y le tiraron de la barba. Eso lo sabemos del libro de Isaías. Que le arrancaron la barba a Jesús. Les hice jurar por Dios. O sea, Jesús dice, no jures ni por Dios, ni por el altar. Que tú sí sea sí, tú no, no. Y les fuerza. Y Jesús dice, ¿cuánto tiempo traté de traeros hacia mí y no estabais dispuestos, no quisisteis? Dios tiene suficiente músculo para forzarte, pero no te va a forzar, porque Dios no usa las armas del enemigo y Nehemías las estaba usando ahí. Pero no porque lo diga yo, sino porque tú pones la vida de Cristo al lado de esa acción de Nehemías. Yo no estoy juzgando toda la vida de Nehemías, estoy juzgando esa acción. Y esa acción de Nehemías, comparado con la vida de Cristo, ese versículo ahora me está enseñando algo. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué información, qué luz me está dando ese versículo? Me está enseñando que Nehemías actuó mal. Eso es lo que me está enseñando, que Nehemías actuó mal. De hecho, en ningún momento del capítulo 13 tú ves a Dios
dándole una palmadita en la espalda y dice, fantástico Nehemías. Lo que ves a Nehemías es diciéndole a Dios, acuérdate de mis obras, acuérdate de todo lo que he hecho, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro, porque he limpiado esto, porque he limpiado lo otro, porque he corregido a este, porque acuérdate de mis obras. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento a través de la vida de Cristo? Que nosotros estamos salvados por obras o por gracia. ¿Te das cuenta? El capítulo 13 de Nehemías es el comienzo de lo que siglos después se llamaría el fariseísmo. El fariseísmo empezó ahí, en el capítulo 13 de Nehemías. Ahí es cuando empezó el fariseísmo. ¿Nos enseña el Antiguo Testamento? Claro, claro que nos enseña. Pero tienes que llevar la vida de Cristo sobre ello. Porque si no, vamos a acabar con gente pensando que hay que ir por todos los lados agarrando del pelo a la gente. Porque lo hizo Nehemías. Y Nehemías era profeta de Dios. Ya, y metió la pata en un tiesto. Pero no lo digo yo, lo dice la vida de Cristo. La interpretación que te acabo de dar. Hay gente que me va a decir, no, pero mira, si está clarísimo. Nehemías reprende y tal, por eso se puede hacer. Espera. Que en realidad no tienes un problema conmigo. Tienes un problema con la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo y al Dios que Él vino a mostrar. Ese es tu problema. El problema no lo tienes conmigo, lo tienes con Cristo. Porque ¿cómo reconcilias a Cristo con lo que Nehemías ha hecho? Hay que quitar el velo. El velo lo quita Cristo. Su vida, ministerio, muerte y resurrección. ¿Le ves a Él? Ves al Padre. Os animo a que sigáis con el módulo 2 de Casas de Luz. ¿Ok? Este, como os he dicho, era simplemente un pequeño inciso. Que Dios os bendiga.